y, a ver, poder desarrollar. A ver, yo tengo acá en el... no está acá. A ver, está, pero acá, qué raro. Ejercicio. Lo que vamos a hacer nosotros es relacionar, obviamente, darle un sentido a este análisis de planificación eh, a partir de lo que es la significatividad, la significatividad en auditoría financiera. Ah, han revisado, han hecho ya su trabajo sobre esta parte, lo que viene a ser la significatividad en auditoría. Se presenta obviamente, digamos, aquellas áreas de los estados financieros donde el auditor considera que la cantidad de errores o irregularidades pueda afectar obviamente la razonabilidad de los estados financieros. En otras palabras, la significatividad representa un importe máximo que nosotros podemos obviamente, digamos, aceptar en el tema de auditoría. A ver, veamos, por ejemplo, un ejemplo, esto antes de poder entrar, digamos, y en su momento también lo vamos a explicar, pero necesitamos obviamente entender cómo relacionamos esto, digamos, con la significatividad. Digamos que los estados financieros de un año determinado, el total, por decir, ¿no? De elementos, vamos a tomar como saldos, tiene un importe, por decirles, de 1.000.000. ¿Qué implicaría para nosotros? Decimos básicamente, digamos, la razón del total. A ver, entonces acá nosotros, en cuanto a lo que viene a ser, por ejemplo, los ejercicios, la experiencia, las diferentes, digamos, podemos decir, eh, que se está en auditoría, es decir, puede haber cuando lleguemos a eso, pero en lo que ponen 5, 6, 7, 8, 9, 10, por tanto, en caso de presentarse, afectarán la opinión del auditor. O alguien diría, afectan la razonabilidad de los estados, obviamente, que se están auditando.
Entonces, acá lo que vamos a hacer nosotros es justamente en análisis de planificación apartinar a los estados financieros en el proceso de auditoría, es ir encontrando, digamos, por ejemplo, esas áreas que nos puedan afectar en la opinión o esas áreas donde superan, ¿no?, el mínimo de aceptabilidad en errores y irregularidades. Por ende, representan áreas críticas en auditoría. Entonces, acá, a ver, hagamos el tema del análisis vertical. Ustedes ya han hecho, digamos, el análisis vertical. Veremos la composición que tiene, digamos, cada cuenta respecto al total. Obviamente, el año auditado para nosotros, a ver, aquí vamos a definir eso, es sobre el total multiplicado por 100. Ahí, por ejemplo, nos da un 3.10. Veremos de las otras cuentas cuánto nos da. Aquí tenemos. Este otro no quiere dar, ¿no? ¿Por qué razón? No sé, está a ver. Está medio raro. 983 dividido 23. Esto para nosotros es el comparativo. ¿Dónde está? Comparativo para el 2020 y 2019. Entonces este va a ser el 2020 y este es el 2019. Bueno, hemos sacado para las cuentas de activo, ¿no? De la misma forma hacemos para las cuentas del pasivo y del patrimonio. Por sí. Veremos cuáles son. Oh, ¿por qué no nos está queriendo dar esto? A ver si nos da ahí. Bueno, en el Excel lo bueno es que podemos nosotros aplicar fórmulas, ¿no? Y eso obviamente nos facilita, ¿no? Creo que la mayoría está en la posibilidad, digamos, de calcularlo de una forma muy rápida. Bien, ahí tenemos nosotros los porcentajes de, podemos decir, participación respecto al total, la composición. Vamos a ver también el análisis horizontal. Análisis horizontal. A ver, veamos en el análisis horizontal, ¿cuál sería? La diferencia primero, ¿no? Primero vamos a encontrar la variación que existe entre las dos gestiones. Pues acá colocamos variación, esto puede ser positivo o puede ser negativo. Puede ser entonces más o menos. Algunos que están ingresando todavía. Bueno, el año base siempre va a ser, digamos, los 45.000, perdón, el año base va a ser el año en la gestión que estamos auditando, el 2020, y tendríamos acá, por ejemplo, un incremento positivo de 87.000. A ver, veremos para los otros casos cómo sería. En el de bancos hay una disminución, en el de clientes hay una disminución, en el de inventarios hay una disminución, en edificios hay un incremento, en depreciaciones hay un aumento y en gas pagadas por anticipado hay un aumento.
Entonces acá hacemos lo mismo en las cuentas de pasivo y patrimonio. Pues estamos, ahí tenemos un incremento, por ejemplo, en proveedores. Veremos. Bueno, ahí ya obtenemos, digamos, la variación del análisis horizontal. A esto nosotros tenemos que encontrar el porcentaje de participación respecto al total. Entonces, acá va a cambiar. Lo que tienen que tener cuidado es con el análisis financiero, es de que ustedes toman, por ejemplo, esto, lo que se hace en análisis financiero es tomar el total de la variación y dividirlo, digamos, sobre lo que viene a ser el año base y multiplicar por 100, digamos, ¿no? Ahí tendríamos, por ejemplo, un incremento del 189%. Pero acá en el análisis financiero lo que le interesa obviamente al analista es de ver, digamos, en qué proporción se ha incrementado. A nosotros en auditoría financiera nos interesa saber en ese porcentaje de variación cuánto representa del total. Entonces lo que vamos a hacer nosotros, es lo único que generalmente se confunde, es de dividirlo sobre el total de los elementos, es decir, sobre los 4.290.979. Esa es la diferencia, digamos. Esto lo podemos multiplicar por 100 para que esté, digamos, ya en términos relativos. Luego tenemos, ¿no? Ahí, igual acá, en este otro no quiere, digamos, vamos a ver, dividido sobre 100. Nos da 18,87. Acá, ya sea positivo o negativo, ¿no? Otra aseveración que tenemos que tomar en cuenta es de que siempre y cuando sea superior a la significatividad, se va a tomar como área crítica. A ver, veremos con el siguiente. Terminaremos de verificar, digamos, sí, exacto, 0,26. A ver, veremos en las dos cuentas cuánto nos da. Otra vez. Estos son los más grandes, ¿no? Que tenemos en cuanto a variaciones. Más. Bien, entonces tenemos el dato de la significatividad, dice es igual a la planificada es 7,5. Entonces vemos, digamos, en ambos cuáles son los que superan. Este, por ejemplo, no es significativo para nosotros, el saldo de esta cuenta. Yo lo voy a poner con un color específico para que no estemos tomándolo en cuenta. En cambio, el de bancos, en el análisis vertical representa el 23%. Ese 23 es superior a lo que es la significatividad planificada, que es el 7%. Y tenemos en el análisis horizontal, tenemos 18%. Es negativo, pero acá les digo, ¿no? Sea positivo o negativo, supera el 7%. Entonces ingresa como área crítica. Entonces acá nosotros vamos a tomar esto como área crítica y le colocamos ahí, ¿no? Área crítica. Vamos a colocarle con ese color. Clientes. Acá, por ejemplo, en análisis vertical nos representa, esto está mal, ¿no? 991, no nos puede dar tanto. Aquí no nos puede dar 991, B7, a ver, ¿cómo está dando esto? Ah, claro, hemos tomado el B12, esto estaría el B12. Ahora sí, este otro debe estar igual.
B12. Este otro, B12. Está B12. Realmente, cuando tenemos que trabajar con fórmulas hay que tener mucho cuidado, digamos, de las celdas, ¿no? De las que estamos tomando. Este, por ejemplo, representa el 10 en el análisis vertical. Y este otro en el horizontal nos representa 253. No, tampoco. No puede superar del 100%. ¿No? Esto, por ejemplo, estoy tomando seguramente una celda, digamos, diferente. Sí, acá está igual con el B15 y el correcto es el total, el B12. B12. Acá tendríamos el B17, aquí también tendríamos el B12. Tendríamos el B12. Creo que lo demás está bien. Bueno, para clientes tendríamos entonces en el análisis vertical 10%, pero en el análisis horizontal tenemos 2,58. Bueno, entonces esto también va a ingresar al análisis, perdón, al resumen de áreas críticas, porque tiene obviamente en el análisis vertical el 10%. En inventarios tiene 23% respecto al total y tiene 11. En ambos se supera el 7%, el 7,5, que es lo que es la significatividad planificada. Entonces, esto va a ingresar también al resumen de áreas críticas. En edificios tenemos 38%, en el horizontal 24%. Entonces, ahí también esto supera de ambos, igual el 24%. De precisión acumulada tenemos 7, pero en el análisis horizontal tenemos 2,93. Vamos a ingresar porque obviamente en el vertical supera, digamos, ¿no? Gastos pagados por anticipado. En ambos casos es 10,8. Entonces esto también supera, digamos, el 7,5. Estas cuentas de proveedores, acreedores varios y sueldos por pagar no superan ni en el vertical ni en el horizontal, superan, digamos, el porcentaje de significatividad planificada, no vamos a tomarlo. En cambio, los otros representan 30, 30, supera 46 menos 23, esto también va a ingresar. Este 11 supera y el 10 también, ¿no? Entonces, estos tres van a ingresar al resumen de áreas críticas. El resultado de la gestión no, porque representa el 5,57. Además es una cuenta que vamos a evaluarlo, digamos, generalmente el resultado de la gestión no es comparativo, ¿no? A ver, preguntaremos esto, a ver, aquí a nuestro amigo muy ponderado, ¿dónde están? Josué Siles. Josué, Licenciado, ¿por qué no es comparativo el resultado de la gestión? esto no es comparativo porque este resultado, mi micrófono creo que está mal. No es comparativo porque el resultado de la gestión está determinado más que todo por el estado de resultados y tanto los ingresos como los gastos que están ahí pueden ir variando o pueden mantenerse, en algunos casos, tener algunos ingresos que sean constantes y en cuanto al año siguiente pueden seguir los mismos ingresos y las variaciones no pueden ser significativas. Mm, no.
Me quedaría más bien rescatando lo último, es una composición de los ingresos y gastos, sí, pero ¿por qué razón, digamos, no es comparativo, digo? O sea, nunca va a haber en dos gestiones comparativas, digamos, el tema del resultado de la gestión. A ver, ¿por qué razón? Jaime Quispe, Buenos días, licenciado. buen día. Yo pienso que los resultados acumulados en cada No, gestión no, van a no, variar. no. Resultados de la gestión, porque el acumulado lo estamos comparando, no hay problema. El de la gestión. Mm, Hola. Mm, bueno, creo que su micrófono se le ha ido. Bueno, el resultado de la gestión no es comparativo porque se acumula, ¿verdad? Al siguiente año. Pasa el primero del siguiente año y lo que el resultado de la gestión se ha obtenido se va a acumular a la cuenta resultados acumulados. Por lo tanto, en dos gestiones comparativas, digamos, de por ahí se puede hacer para fines de análisis, pero en los balances comparativos nunca va a existir porque se ha acumulado, ¿no? En la siguiente gestión. Ahora, entonces, no vamos a tomar en cuenta el resultado de la gestión porque también vamos a revisar los ingresos y gastos. Por lo tanto, indicar, digamos, que esto va a ingresar, por ejemplo, al análisis de planificación, no, porque no olvidemos que el estado de resultados es un estado financiero básico que tiene como propios elementos, ¿no? Al ingreso, a las cuentas de ingreso y a las cuentas de gasto. Esas cuentas de ingreso y gasto también van a, obviamente, tener su propio análisis de composición. Vamos a poder hacer, por ejemplo, lo que viene a ser el análisis vertical y horizontal. Entonces, especialmente el vertical, ¿verdad? Para ver la composición, por decirte sueldos respecto al total de, yo qué sé, los ingresos, cuánto viene a ser. Entonces, vamos a poder encontrar igual, digamos, las cuentas que superan la significatividad. Entonces, el resultado de la gestión no lo vamos a tomar, o sea, vamos a quedar ahí. ¿Cuáles serían entonces acá? Si hacemos el resumen, entonces acá nosotros preparamos otro, les voy a pasar esto, el resumen de áreas críticas, auditoría. Entonces lo que vamos a hacer es colocarle, digamos, empresa A y B, resumen de áreas críticas, ¿no? Auditoría, gestión 2020, colocamos auditoría financiera, nuevamente, importes en bolivianos. Entonces lo que vamos a hacer es una copia, ¿no? De lo que hemos trabajado. Es decir, ahí tendríamos, por ejemplo, las cuentas que vamos a auditar serían estas. Y le colocamos. Y colocamos a cuentas de activo. Aquí le ponemos porcentaje, ¿no? Podemos colocar y las cuentas de pasivo. Aquí le vamos a colocar saldos, ¿no? Saldos. Cuentas de pasivo. A ver, aquí colocaremos las cuentas de pasivo. Son tres cuentas, pasivo y patrimonio. Aquí colocamos. Y son las dos, ¿no? Pasivo y bien, y tendríamos entonces
el resumen, digamos, de las áreas críticas implica que estas áreas críticas es en la etapa de planificación eh, los elementos donde puedan existir mayores riesgos de errores o irregularidades, ¿no? Entonces acá podemos colocar una conclusión. Las cuentas de balance descritos en el resumen representan áreas críticas para la auditoría de la gestión 2020, siendo que superan el, la significatividad planificada del 7.5%. Bien, bueno, entonces, este sería, digamos, la aplicación del análisis de planificación. Aquí, por ejemplo, hay otros índices que pudiéramos aplicar. A ver, por ejemplo, en lo que viene a ser el sector público, tenemos, por ejemplo, el índice de ejecución presupuestaria. Podemos aplicar esto para recursos y gastos. ¿Cuál es ese índice? A ver, veremos, por ejemplo, el índice de ejecución presupuestaria de recursos. Esto va a ser igual a ¿qué? Al total de recursos percibidos sobre el total de recursos estimados, ¿no? Esto obviamente para alcanzar le vamos a multiplicar por el 100 para poder encontrar un valor relativo. Lo mismo para el tema de gastos. Podemos utilizar también el índice de ejecución presupuestaria de gastos. Aquí vamos a colocar índice de ejecución presupuestaria de gastos. Esto es igual al total de gastos, ¿no? Devengados sobre el total de gastos apropiados, ¿no? Algunos llaman vigentes en el presupuesto. Esto multiplicamos por 100. Entonces acá colocaremos. Y a ver, esto para ver qué representa. Esto vamos a decir nosotros índice de ejecución presupuestaria de recursos. El otro es el índice de ejecución presupuestaria de gastos. Bueno, esto nos va a servir también para el tema, digamos, de la planificación de los recursos, para encontrar obviamente las áreas críticas y el mismo análisis de planificación de las cuentas de ingreso y las cuentas de gasto, ¿no? Que sería complementario, digamos, ¿no? Para el análisis de todos los elementos. Bien, ¿tiene alguna consulta hasta acá? A ver, por favor. Consulta. Esto les voy a enviar al WhatsApp, no se preocupen, para que tengan ustedes, digamos, el apunte de hoy día. Preguntas. No es nada difícil, ¿no? Solamente, digamos, de aplicar de una forma adecuada, digamos, el tema del análisis vertical, del horizontal. En el horizontal, cuiden siempre de sacar sobre el total de la gestión auditada, no sobre el año base.
y comparar con la significatividad planificada. Todo lo que es superior a la significatividad planificada representarían riesgos, digamos, para lo que viene a ser la razonabilidad de los estados financieros, obviamente para la opinión del auditor. Y aquellos que son menores a la significatividad representan obviamente elementos que no van a afectar, digamos, la opinión del auditor. En otras palabras, no son significativos, no van a afectar la razonabilidad de los estados financieros. Bueno, a ver, preguntas. Preguntas. No hay nadie que quiere preguntar. Licenciado, buenos días. Hola, buenos días. ¿Será que puede volver a explicar el análisis horizontal, licenciado, por favor? El horizontal. ¿Dónde está ahora este ejercicio? A ver, vamos a ver. Tal para nosotros representa la variación, digamos, entre la gestión actual auditada y la gestión anterior. Lo que vamos a hacer nosotros en primera instancia para encontrar la variación de los saldos es hallar la diferencia, pero tomando como base siempre el año auditado, es decir, el último. Sacamos sobre eso la diferencia. Ahí vamos a ver si ha aumentado o disminuido, si la variación es positiva o negativa. Este total hay que dividirlo entre, esta variación hay que dividirlo entre el total del activo o el total del pasivo patrimonio. No me sirve igual. Seguro que más de uno le va a meter sobre el total del activo corriente o sobre el total del pasivo corriente o sobre lo que es el activo no corriente o el total del activo, perdón, pasivo no corriente. No es correcto sacar el porcentaje sobre ese parcial. Nosotros tenemos que sacar sobre el universo total el porcentaje. Y el universo total de elementos en auditoría para nosotros representaría el saldo del total del activo. Entonces ahí nomás, ahí tienen que tener cuidadito, algo de cuidado a la hora de hacer sus ejercicios. Después no hay mayor problema. Ahora, sea positivo o negativo, siempre y cuando supere la significatividad planificada, va a ingresar en el resumen de áreas críticas, ¿no? Es decir, en el análisis horizontal, ambos valen, sea positivo o negativo. ¿Por qué? Porque obviamente si es negativo igual puede afectar, si es positivo igual. Es decir, el aumento o disminución va a seguramente tener el mismo impacto sobre la razonabilidad. ¿Hay alguna otra pregunta más, por favor? Licenciado, una pregunta Les voy a respecto a enviar la algunos significatividad. ejercicios para que ustedes puedan... Sí, Licenciado, ¿me escucha? ahora sí. Una ¿Te pregunta sobre escuchamos? la significatividad. Ya, había mencionado que puede ser del 5% y en este caso colocó del 7,5%. En este caso, ¿de qué manera en la auditoría gubernamental se determina la significatividad? Bueno, eso, a ver, vamos a verlo en el punto que corresponda, pero vamos a adelantar, digamos, ¿no? En el análisis de lo que viene a ser la significatividad, por ejemplo, vamos a tomar algunos elementos como ser el total activo, el total, por ejemplo, de recursos que administra, también las entidades. Y también vamos a nosotros ver los niveles de controles que tienen, por ejemplo, las entidades. Si, por ejemplo, tienes una entidad pública que depende de un ministerio, entonces hay un mayor control y supervisión, por ejemplo. Entonces, seguramente vamos a aceptar niveles de significatividad más amplios, un 10% de por ahí. Pero de por ahí, por ejemplo, algunas entidades son de carácter, por decirte, digamos, autónomos, ¿no? Entonces, esos, por ejemplo, no tienen otra supervisión que la Contraloría.
e inclusive habría que ver cuántas veces hizo la Contraloría por decirte la auditoría. Entonces, hay varios elementos que obviamente hay que tomar en cuenta y obviamente son a criterio del auditor también, ¿no? Pero no es 5% lo que dije, lo que puede ser es estar en un rango del 1 al 10%. Puede ser 2, 3,